Buenos días, jóvenes. Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, el de movimiento circular uniforme. Necesito que me digan si pueden escucharme. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema. Como les decía, movimiento circular uniforme. Cualquier duda que tengan, pues ustedes me pueden interrumpir para hacer su pregunta y así salir de la duda. Bien, entonces tenemos el ejemplo. Tenemos un ejemplo y tenemos las ecuaciones en el lado izquierdo. Aquí tenemos dos ecuaciones para velocidad. Tenemos tres ecuaciones para aceleración centrípeta. Tenemos dos ecuaciones para fuerza centrípeta. Una para frecuencia y otra para periodo. Bien, entonces, comencemos. Dice, un niño de 20 kilogramos se desplaza en círculos a 16 metros sobre una pista de 16 metros de radio en uno de los juegos mecánicos. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el niño? ¿Cuál es la frecuencia de rotación y el periodo de rotación? Bien. Ahora vamos a anotar los datos que nos dan en el problema. Dice que un niño de 20 kilogramos. Esos 20 kilogramos corresponden a la masa del niño. Se desplaza en círculos a 16 metros por segundo. Esa sería la velocidad lineal o velocidad tangencial, que es lo mismo, 16 metros por segundo. Sobre una pista de 16 metros de radio. Entonces el radio es de 16 metros. En uno de los juegos mecánicos. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el niño? Cuando habla de fuerza se refiere a la fuerza centrípeta. Escribimos la primera incógnita, fuerza centrípeta. ¿Cuál es la frecuencia de rotación? Frecuencia de rotación la simbolizamos con una F, solo que es F minúscula.
y el periodo de rotación. Periodo, como el periodo se mide en tiempo, o sea, en segundos, es un tiempo también, pero para diferenciar del otro tiempo que hemos trabajado, lo escribimos con T mayúscula. Entonces tenemos tres incógnitas: inciso A, inciso B, inciso C. Ahora vamos a buscar la ecuación que nos ayudará a resolver, a determinar cada una de estas incógnitas. Comencemos con la fuerza centrípeta. Veamos, tenemos masa, velocidad y radio. Fuerza centrípeta tiene que acabar masa, velocidad y radio. Entonces sería esta primera ecuación la que vamos a utilizar para determinar la fuerza centrípeta. Igual a masa por velocidad lineal o velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Ahora, para la frecuencia, aquí tenemos frecuencia igual a 1 sobre periodo, pero como no conozco el periodo, voy a utilizar esta primera ecuación, donde velocidad lineal es igual a 2pi por radio por frecuencia. Y de ahí pues despejo la frecuencia. Velocidad lineal es igual a 2pi por el radio por frecuencia. Ahora tengo la siguiente incógnita, que es el periodo. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Ya conociendo la frecuencia, podemos utilizar esta ecuación. Pero vamos a utilizar la segunda, también de velocidad, donde es 2pi r sobre t. De aquí vamos a despejar el periodo. Bien, entonces ahí tenemos las tres ecuaciones para las tres incógnitas y tenemos tres datos. Vamos a comenzar con el inciso A. Tenemos entonces que el inciso A nos pide determinar la fuerza centrípeta. Escribimos entonces inciso A. La incógnita de la fuerza centrípeta. Y fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Sustituyendo, nos quedaría de la siguiente manera: fuerza centrípeta igual masa, 20 kilogramos, por velocidad, que es de 16 metros por segundo. 16 metros por segundo, según la ecuación, debe estar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Todo eso es dividido dentro del radio, y el radio también es de 16 metros únicamente. Bueno, continuando, tenemos que la fuerza centrípeta es igual a 20 kilogramos. Como aún no lo vamos a resolver, simplemente lo copiamos. 20 kilogramos por 16 al cuadrado es igual a 256. 256 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Todo eso es dividido dentro de 16 metros. Entonces la fuerza centrípeta es igual a 20 por 256 es igual a 5120 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
Todo eso es dividido dentro de 16 metros. Dividimos entonces 5120 dentro de 16 es igual a 320. Ahora, la unidad de medida, vean. Tenemos este metro que cancela al exponente del metro. Por lo que me queda kilogramos, que equivale a masa, y metro por segundo al cuadrado es la dimensional de aceleración. Entonces, masa por aceleración es igual a fuerza, y la fuerza para el sistema internacional se da en Newton. Ahí tenemos resuelto para el primer inciso, o sea, el inciso A. Que la fuerza, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el niño? Entonces la fuerza resultante sobre el niño es de 320 newton. Inciso A resuelto. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, ni uno. Excelente. Sigamos entonces. Ahora vamos a trabajar para el inciso B. El inciso B nos pide la frecuencia. Ya establecimos que la ecuación que vamos a utilizar es esta, la de velocidad, pero vamos a despejar la frecuencia. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribir que velocidad es igual a 2pi por el radio, por la frecuencia. Debemos tener claro que lo que queremos despejar es esto, la frecuencia. Si se dan cuenta, a la par de la frecuencia, lo que tenemos son todos factores. Factores porque el 2 multiplica el pi, y 2pi multiplica radio, y radio multiplica la frecuencia. Entonces, para poder despejar la frecuencia, simplemente hacemos lo siguiente. Como todo esto multiplica la frecuencia, ahora todo eso divide a la velocidad. 2pi por el radio. Ahora que ya tenemos la ecuación, simplemente sustituimos. Decimos que frecuencia es igual a velocidad. La velocidad es de 16 metros por segundo. 2 es una constante, simplemente lo copiamos. Pi también es una constante. Se multiplica el radio, y el radio es de 16 metros. Bien. Entonces, como tenemos abajo un factor 16 y arriba tenemos 16, podemos cancelar 16 con 16. Pero eso no es 0, porque 16 dividido en 16 es 1. De tal manera que arriba solo me va a quedar el 1, o sea, 1 metro por segundo. Dividimos 1 dentro de 2pi. Eso es igual a 1 dividido 2pi, es 0.16. Entonces, la frecuencia es igual a 0.16. ¿Qué es lo que mide la frecuencia? Es la cantidad de vueltas que da en un segundo. En este caso no da pero ni una vuelta, ni siquiera media vuelta. Solo da 0.16. Estamos hablando de casi un quinto de una vuelta. Pero esta es la frecuencia, o sea que va lento. 0.16 revoluciones por segundo. Esta es la frecuencia a la que se mueve este juego mecánico. ¿Alguna duda? Inciso B. Nos hace falta determinar el inciso C. Para el inciso C, que es el periodo, ya tenemos aquí la ecuación a utilizar, pero vamos a despejar, porque lo que me interesa es el periodo. Como el periodo está dividiendo, lo paso a multiplicar con la velocidad,
y me queda la ecuación que periodo por velocidad es igual a 2pi r. Pero lo que a mí me interesa despejar es el periodo. Entonces, muevo la velocidad del lado izquierdo para el lado derecho. El periodo es igual a 2pi por el radio, como la velocidad multiplica, ahora divide. Y ya tengo la ecuación para determinar el periodo. Ahora voy a trabajar con esta ecuación. Aquí al lado derecho colocamos inciso C, anotamos la incógnita, que es el periodo, y escribimos la ecuación a utilizar, que es 2pi por el radio dividido velocidad. Ahora que ya tenemos la ecuación, simplemente sustituimos. Periodo es igual a 2, es una constante, pi también. El radio lo conocemos, es de 16 metros. La velocidad también sabemos que son 16 metros por segundo. Nuevamente nos queda 16 y 16. Lo podemos cancelar de tal manera que nos quedaría esto con esto. Es 1. Aquí nos quedaría 1. Y nos quedan 2pi. 2pi es igual a 6.28. Entonces el periodo es igual a 6.28. Como el periodo se mide en segundos, cancelamos metro con metro, nos ha quedado segundos. Eso nos da a entender que una vuelta la realiza en 6.28 segundos. ¿Alguna duda, jóvenes? Inciso C. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, excelente. No, vamos a hacer un repaso de lo que obtuvimos. La pregunta decía, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el niño? Entonces la fuerza resultante sobre el niño es de 320 newtons. Nos preguntaban por la frecuencia de rotación. La frecuencia de rotación es 0.16 revoluciones por segundo, o sea, no da ni un quinto de vuelta en un segundo. Se mueve muy lento, ya que el periodo de rotación es de 6.28 segundos, o sea que se tarda 6.28 segundos en completar una vuelta. Bien, ya que no hay dudas, vamos a seguir en el segundo ejemplo.
Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, una pelota gira describiendo un círculo de 3 metros de diámetro, con una frecuencia de 6 revoluciones por segundo. Determina para el inciso A el periodo de rotación, inciso B la velocidad lineal o tangencial, inciso C la aceleración centrípeta. Bien, lo primero que haremos es generar los datos que nos dan en el problema. Escribimos entonces datos. Una pelota gira describiendo un círculo de 3 metros de diámetro. Entonces diámetro igual a 3 metros con una frecuencia de 6 revoluciones por segundo. Frecuencia es con la F minúscula, 6 revoluciones por segundo. Determina, ellas serían las incógnitas. Entre las incógnitas está el periodo de rotación lo abreviamos con la T mayúscula, la velocidad tangencial para el inciso B es la V, la aceleración centrípeta para el inciso C es A sub C, aceleración centrípeta. A, B y C. Bien. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, entre los datos tenemos el diámetro, pero si revisan las ecuaciones que tenemos aquí al lado izquierdo, ninguna tiene diámetro. Vean. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este diámetro vamos a generar el valor del radio. Tenemos la pelota atada a una cuerda. Bien, entonces se hace girar y forma un diámetro de 3 metros. Bueno, entonces, lo que aquí nos da es el diámetro. El diámetro es la medida que sale de un punto de la circunferencia, este es el centro, pasando por el centro y llega al otro punto de la circunferencia. Si el diámetro equivale a 3 metros y el radio es simplemente del centro para un punto de la circunferencia, ¿qué valor tendría el radio? ¿Alguien que me conteste, porfa? Vamos a pedir a Kimberly Lucía, ¿cuál sería el valor del radio para este problema? Si les decía que nos dan el valor del diámetro y el diámetro es la medida que sale de un punto de la circunferencia pasando por el centro y llega a otro punto de la circunferencia. Ese es el diámetro y el radio es simplemente del centro de la circunferencia para un punto de la circunferencia. Entonces, ¿qué valor tiene el radio? Kimberly.
Vamos a pedir mejor que nos ayude Flor Yamelín. No, Flor no está no está en la clase. Vamos a pedir a Axel Obando. Axel tampoco. Kevin Ishkoy Ahmad. Sí, profe. ¿Cuál sería el valor del radio para este problema? Sería 3 medio o 1.5, digo yo, no sé. Muy bien, sí, 3 medios, equivalente a 1.5 metros. Excelente. Ahí Y yo está. le dije la respuesta, profe. Nada. No, profe, no la escucho, profe. Ella solo roba ideas. Ah, eso es mentira. No, profe. Recuerda que la vez pasada yo le dije la respuesta, profe, y estaba mal lo que usted había hecho. Ese que en mentira, profe. Pero hoy no quiso contestar usted. Es que no estaba segura porque no había entendido, profe, por eso. Bueno. Muy bien. Estaba meditando. Todavía. Y más. Muy bien, entonces tenemos que el radio es de 1.5 metros. Bien, tenemos entonces los datos, tenemos las incógnitas. Ahora necesito saber qué ecuación voy a utilizar para resolver cada una de esas incógnitas. Tengo aquí al lado izquierdo las ecuaciones. Ahora, los datos que vamos a utilizar serían la frecuencia y el radio. El diámetro solo sirvió para determinar el valor del radio. Bien, tenemos para el periodo, vamos a utilizar esta ecuación del periodo, que es 1 sobre frecuencia. Anotamos entonces que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Para la velocidad, vamos a utilizar, bien, como ya conociendo la frecuencia, podemos utilizar la primera. Ya conociendo el periodo, también podríamos utilizar la segunda. En este caso, vamos a utilizar la primera para la velocidad, que sería 2pi por radio por frecuencia. Bien, para la aceleración centrípeta, tendríamos tres ecuaciones. Ya conociendo estos valores, podemos usar cualquiera de las tres, ya que la primera para aceleración centrípeta me pide velocidad al cuadrado sobre radio. En el inciso B vamos a calcular velocidad, se podría utilizar la primera. La segunda para aceleración centrípeta me pide el radio, si lo conocemos, el periodo, lo determinamos en el inciso A y también se podría utilizar la segunda de aceleración centrípeta. Y la tercera de aceleración centrípeta también se puede, esa se puede desde ya, porque me pide frecuencia y radio, y esos son los datos que tengo. Vamos a utilizar esta ecuación de aceleración centrípeta, que es 4 veces pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio. Bueno, ya teniendo las ecuaciones y teniendo los datos, procedemos a resolver. Bueno, ya el tiempo se me está agotando. Lo voy a hacer un poquito rápido. Disculpen que tal vez me vaya demasiado rápido. Tenemos entonces para el primero. Inciso A, periodo es igual a 1 sobre frecuencia y periodo es igual a 1. La frecuencia es de 6 revoluciones por segundo. Entonces el periodo es igual a 0.17.
Periodo sería en segundos. Aquí tenemos el inciso A. Vamos con el inciso B. Es velocidad 2pi RF, o sea, 2pi por el radio por la frecuencia. Velocidad igual a 2pi por el radio. El radio es de 1.5 metros. Por la frecuencia. Y la frecuencia es de 6 revoluciones por segundo. Entonces la velocidad tangencial es igual a 2 por 6 serían 12 por pi. 12 por pi por 1.5. Es igual a 56.55. Como es velocidad se da en metros por segundo. Tenemos para el inciso B 56.55 metros por segundo. Ahora vamos con el inciso C. Para el inciso C, tenemos que determinar la aceleración centrípeta. La ecuación a utilizar es 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio. Aceleración centrípeta, entonces, estoy viendo, tenemos 4, es una constante, pi, vamos a, bueno, escribamos pi al cuadrado por frecuencia también al cuadrado es de 6 revoluciones por segundo al cuadrado por el radio que es de 1.5 metros. Entonces, la aceleración centrípeta es igual a 4 por pi, pero pi al cuadrado es igual a 9.87 por 9.87 por 6 al cuadrado es 36 revoluciones cuadradas, segundo cuadrado, por 1.5 metros. Ahora vamos a multiplicar todo. 4 por 9.87 por 36 por 1.5. Eso es igual a 2131.83. Tenemos metros por segundo al cuadrado. Vamos a obviar lo del segundo, lo de revoluciones. Y nos quedamos solo con metros por segundos al cuadrado. Entonces la aceleración centrípeta es de 2131.83 metros por segundo al cuadrado, que corresponde al inciso C. El periodo de rotación entonces es de 0.17 segundos, o sea que en 0.17 segundos la pelota da una vuelta. Su velocidad lineal o tangencial es de 56.55 metros por segundo, con una aceleración centrípeta de 2131.83 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? Ninguna. Bien, entonces hemos llegado al final de la clase. Les comento que en el área de instrucciones les voy a anotar los problemas que ustedes van a resolver correspondiente a la clase del día de hoy. Bien, jóvenes, les agradezco su participación en la clase. Les deseo desde ya, pues, feliz tarde y feliz fin de semana. Se cuidan. Bendiciones a todos. Gracias, profe. Gracias, profe.
No logro escucharla, Flor. ¿Cómo? No sé qué sucede, no la escucho, disculpe. Sería bueno que lo escribiera si fuera alguna duda, no sé. No, profe, nada. No, lastimosamente perdí el audio con ustedes porque no sé si ustedes me escuchan, pero yo a ustedes no los logro escuchar. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, me lo escriben para que yo pueda darme cuenta de ello. No lo escucho, Axel. Bien, lastimosamente no los logro escuchar, pero bueno, hemos llegado al final de la clase y nos vemos en la siguiente semana. Cuidan, bendiciones.